Muchas gracias en esta hora, Dios mío, porque, Señor, por estos medios nos podemos reunir, Dios mío, para tratar, Dios mío, de tu palabra, Señor, de tus propósitos, Dios mío, de tus consejos, Señor. Y en esta noche, Dios mío, en esta buena armonía, Señor, queremos presentarte esta reunión, Padre, para que tú capacites a cada uno de nosotros, Señor, que se abra nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo tome el control de nuestras mentes, Señor, de nuestros corazones, y que la luz de tu palabra, Señor, sea la que alumbre en nuestro interior, nos dé capacidad para entender, Señor, todo lo que tú nos has dado, Dios mío. Rogándote, Dios mío, por nuestro hermano Juan, Señor, para que tú, Dios mío, lo use, Dios mío, en esta hora para administrar, Dios mío, lo que él tiene en su corazón, que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, que todo sea, Dios mío, en tu bendición, en el nombre de Jesús. Nuestro hermano también, ora al Señor. Señor de la gloria y Padre celestial, te damos gracias, Señor, por esta reunión, Señor Dios mío. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos, Señor Dios mío, que estamos aquí presentes para saber un día más de ti, Señor. En este estudio, Padre, que vamos a tener, Padre, dirígenos tú, Señor Dios mío. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adelante, hermano Juan. Muy bien, pues ante todo quiero agradeceros a todos los que estáis ahí en esta noche para compartir esta clase, que os deseo que el poder de Dios esté con todos vosotros y que tengáis muchas bendiciones en vuestra casa y en vuestros hogares. Quiero seguir en este día, quiero seguir con la continuación de la clase con la doctrina de Jesucristo, que creo que ya son 3 las que estamos compartiendo. La semana pasada hablábamos de las realidades de las naturalezas de Cristo, como que son 2 naturalezas reales, y como algunos decían, de que el cuerpo no era real y que tampoco era, otros decían que no era Dios, ciertas herejías que ha visto a lo largo de la historia. Pues entonces hablábamos y comprobábamos bíblicamente como que Cristo era Dios totalmente real y hombre humanamente real. Entonces hoy vamos a tratar de explicar lo más sencillamente posible que podamos el misterio de las 2 naturalezas, el misterio de las 2 naturalezas unidas en la única y sola persona que había en Cristo, y a eso le llamamos el misterio de la unión hipostática. Y deciros que hasta aquí hemos venido considerando y hemos venido explicando que aquel que era Dios, Dios en todas las cosas, y que preexistía desde la eternidad pasada, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, por la obra del Espíritu Santo, fue engendrado en el vientre de María. Y allí tomó naturaleza de ella, de la sustancia de la mujer, de la sustancia de la raza humana, y tomó su naturaleza humana, pero libre de toda la caída y libre de todo pecado. Eso siempre hay que enfatizarlo. Vimos que el Verbo, al encarnarse el Verbo, no perdió ninguno de sus atributos. Su humillación consistió en tomar forma de siervo. Él cubrió su gloria para no ser reconocido como Dios, pero él seguía teniendo toda su gloria en él. Nunca la perdió, nunca la dejó en el camino, sino que él la cubrió con el manto de la humanidad, se vistió con las ropas de la humanidad, se vistió como el hombre pobre, pero seguía siendo un rico. Es como cuando un rico cambia sus vestidos poderoso, por los cuales lo pueden reconocer, se cambia su vestimenta y se pone una vestidura de hombre pobre, y sale a la calle. La gente pues no lo relacionan como el hombre rico. ¿Por qué? Porque su vestimenta lo está relacionando con la pobreza. Eso hizo Cristo. Cristo no cambió su riqueza, seguía siendo el rico, seguía siendo Dios, pero se manifestó aquí al mundo con unas ropas de pobre que eran ropas de siervo. También vimos que en Cristo hay 2 naturalezas. Por un lado, estuvimos viendo su comportamiento. Él tenía un comportamiento totalmente humano, y por otro lado, vimos que su comportamiento era totalmente divino. Cristo fue invitado a una boda. Pocas cosas hay tan humanas como esta. En cambio, en esta boda, transforma el agua en vino, como una señal de su divinidad. Moisés, vemos como Moisés cambia
lo que es el agua en sangre. Moisés cambia el agua en sangre. En cambio, Jesús cambia el agua en vino. El vino habla de la gracia. La sangre habla de ley. La sangre habla de una obligación, que la ley nos lleva a cumplirla con ella, si no hay muerte. Entonces Cristo, al cambiar el agua no en sangre, sino en vino, está hablando de que Él viene trayendo gracia. En otra ocasión, los discípulos, cuando estaban cruzando el mar de Galilea y Jesús estaba agotado de tanta actividad, se echó a dormir, algo totalmente humano. Pero cuando se levantó aquella tormenta, Él reprende el viento y el mar se aquieta. ¿Qué cosa podría ser más divino que en estos momentos? Mostrando su divinidad. Con toda la razón del mundo, los discípulos exclamaron y dijeron: ¿qué hombre es este? Que aún los vientos le obedecen. Los discípulos pues no entendían esa clase de autoridad. Ahora vamos a continuar a estudiar el misterio de la relación que hay entre las dos naturalezas. A esto en teología se suele llamar unión hipostática. Hay gente que, bueno, pues saben que existe la palabra, el término unión hipostática, pero siempre es bueno saber por qué existe ese término a consonancia de qué se le llama unión hipostática, porque creo que podríamos entenderlo mejor si sabemos qué significa esa palabra, ese término, y así tendremos pues más claridad a la hora de poderla explicar, ¿no? Ese término de unión hipostática es un término griego y está indicando que lo humano y lo divino se han unido en la persona de Jesucristo. Eso es lo que está explicando ese término. El término hipostasis, hipostasis en griego, indica lo que para nosotros indica lo que es el término de persona. Podríamos nosotros decir que la persona es la que tiene el cuerpo, la persona es la que tiene el espíritu y la persona es la que tiene el alma. La persona es el sujeto de retribución de todas las cosas. Podríamos explicar que son las personas las que hacen las cosas, son las personas las que tienen cosas. Las cosas no tienen a la persona. Siempre el sujeto de retribución siempre es la persona misma. Un alma, no podemos decir que un alma tiene persona, sino que nosotros decimos que una persona tiene un alma. La persona es la poseedora de todos los elementos del ser. Esto para que entendamos, para que podamos diferenciar el término de persona, ¿no? ¿Qué significa la unión hipostática? Bueno, pues ya sabemos que esta es la palabra griega y los griegos la usaban para referirse a persona. Cuando nosotros decimos en una iglesia, por ejemplo, decimos en una iglesia hay 70 personas, 70 almas. A veces la sustituimos por alma, ¿no? 70 almas, 70 personas, por ejemplo. Todos entendemos lo que estamos diciendo. Cuando hablamos hay 70 personas, 70 almas, todos estamos entendiendo. Pero en cambio los griegos no tenían claro el concepto de persona. Para ello el concepto de persona pues no estaba en ello porque es un concepto que viene del latín. Ellos empezaron a identificar lo que son las personas con hipostasis. O sea, que cuando ellos quisieran decir en una iglesia tenemos 70 personas, en ese caso ellos dirían tenemos 70 hipostasis, porque el concepto de hipostasis para el griego significa lo que significa para nosotros persona. O sea que la unión hipostática sería unión personal. Si nosotros sustituimos unión hipostática por unión personal, pues estamos diciendo lo mismo, solamente que con otras palabras. La persona es el punto de encuentro. La persona es el punto de encuentro de la unión. Al hablar de persona estoy refiriéndome ahora al verbo como persona, como segunda persona de la Trinidad, o como la persona del Hijo de Dios. Dentro de la persona, o sea, hablar de la persona, no hay que pensar en un cuerpo. Pues nosotros tenemos la idea de cuando decimos persona, pues lo que se nos viene al pensamiento es un cuerpo, una figura, ¿no? Pues eso no es lo que estamos nosotros planteando, ni en teología se plantea esto. En teología, persona no es la figura, sino es el concepto que conduce al ser humano a todas las cosas, ¿no?
Entonces, cuando decimos unión hipostática, estamos definiendo el tipo de unión que hay entre las dos naturalezas. ¿Qué tipo de unión es la que hay entre las dos naturalezas de Jesucristo? A ese tipo de unión se le llama en teología unión hipostática. Por ejemplo, hay diferentes tipos de uniones, diferentes tipos. Tenemos la unión esencial, que es la unión que existe dentro de la Trinidad. Dentro de la Trinidad, las tres personas están unidas por la misma esencia. Se les suele llamar unión esencial porque es la esencia donde ellos están unidos, en la esencia. Hay unión filial, que es la unión familiar. Hay uniones familiares, se les llama unión filial. Está la unión orgánica o unión vital, que es el cuerpo con el alma y el espíritu, es una unión orgánica, una unión vital. Tenemos también una unión accidental, que es, por ejemplo, cuando tú metemos un hierro en el fuego durante bastante tiempo y terminamos que el hierro se vuelve candente. El hierro y el fuego se han unido. Se han unido. Eso es una unión accidental. Tenemos la unión espiritual, que es la unión del creyente con Cristo. Nosotros estamos unidos en Cristo y en Cristo dice la Biblia, enseña la Biblia que somos nuevas criaturas porque estamos en Él. En Él hemos sido hallados y en Él hemos sido rescatados y en Él hemos sido santificados y en Él. Eso es una unión espiritual. Y por último tenemos la que estamos hablando, la unión hipostática, que es la unión en la persona. Hipostática quiere decir unión personal. ¿Qué se quiere decir con unión personal? Es muy importante entender bien esto para no cometer errores, porque si nosotros entendemos bien lo que se quiere decir con unión personal, pues esa idea o esa enseñanza nos puede servir para otras enseñanzas y para otras doctrinas. Al decir unión personal, se quiere decir que dicha unión tuvo lugar en la persona de Cristo. O sea, que las dos naturalezas, tanto la divina como la humana, no se unieron entre sí. Ellas entre sí no se unieron, sino que ambas naturalezas se han unido en la persona de Cristo. Lo humano y lo divino no están unidos. Lo humano y lo divino no están unidos entre ellos mismos. Entre estos dos conceptos, divinidad como humanidad, no se unieron, no se han unido en la persona de Cristo. Tenemos que entender que la segunda persona de la Trinidad, el cual era el Verbo, como persona ya existía en el cielo, con el Padre, y además que tenía naturaleza igual al Padre, divina. Pero ahora bien, esa misma persona que existía junto al Padre en el cielo fue introducida por el Espíritu Santo en el vientre de María, en el útero de María, y allí se formó lo que es con el tejido de María, con la sangre, la naturaleza de María, se formó lo que es el cuerpo de Jesucristo, el cuerpo humano. De allí se formó. Y como resultado hubo una persona, la cual era el Verbo, la persona era el Verbo, con una naturaleza divina que ya la traía del cielo y ahora en el vientre de María ha tomado otra naturaleza que es la humana. Pero las dos han quedado unidas en la persona. O sea, la única persona es el punto de unión entre las dos naturalezas. Si nosotros quisiéramos unir una pieza de oro con una pieza de hierro, si nosotros quisiéramos unir, por ejemplo, vamos a coger un trozo de hierro pequeño, ¿no? Trozo de hierro y un trozo de oro. Y nosotros quisiéramos unirlo, tendríamos que unirlo por medio del pegamento. Tendríamos que coger un poco de pegamento y unirlo. Y así quedaría tanto el hierro como el oro unidos. Pero tanto el oro no estaría unido con el hierro, ni el hierro estaría unido con el oro. Tanto uno como el otro estarían unidos, pero en el pegamento. El pegamento sería lo que une tanto al hierro como al oro. El hierro y el oro no se estarían uniendo entre ellos. El oro sigue siendo oro, el hierro sigue siendo hierro, pero el hierro sería, o podríamos decir que el pegamento tiene comunión
el pegamento tiene comunión con el hierro y el pegamento tiene comunión con el oro. Eso es un ejemplo que estoy intentando de ilustrar lo que ocurre con Jesucristo. Cristo tiene naturaleza divina y como persona, Él es totalmente divino. ¿Por qué? Porque su naturaleza es divina y se puede comportar totalmente divino porque tiene comunión con su naturaleza, o sabe o conoce porque su naturaleza es suya. Pero también tiene naturaleza humana. La naturaleza humana nunca se relaciona con la naturaleza divina, sino se relaciona con la persona del Hijo de Dios. El resultado de esta unión es que una vez que Cristo fue unido con las dos naturalezas a una sola persona, hubo ciertos resultados inevitables. Una vez que Cristo ha tomado naturaleza humana y la ha hecho suya, ahora hay nuevos resultados. Es que la persona del Hijo experimenta la igualdad con el hombre. Él ya tenía la igualdad con Dios, ahora la tiene con el hombre. Entonces podemos decir que Él es totalmente hombre y Él es totalmente Dios. A esto se le suele llamar el teantrópico. El teantrópico es el Dios hombre. Este es el resultado que ha ocurrido de esta dicha unión. Como resultado de la unión hubo un ser único, por primera vez en toda la historia de la humanidad, surgió alguien que nunca había existido jamás. Cristo no existía en el modo que estamos explicando, como Dios hombre, no existía ni en el cielo ni en ningún sitio. Él existía en el cielo como Dios. Él existía en el cielo como Dios. En su naturaleza humana existía no Cristo, existía la naturaleza humana en María, naturaleza humana, pero la naturaleza divina existía en el cielo. Pero ahora, como el Dios unido con el hombre no existía nunca, por primera vez en la historia del ser humano, por primera vez en la historia de toda la historia, ha surgido que Dios se ha unido al hombre y ahora Él no tiene un hombre prestado. La naturaleza no es prestada, es suya. La naturaleza humana no es de otro, no le pertenece a otro, a un segundo, no, es propia, es suya, es su propia naturaleza que Él ha tomado dentro del vientre. Por eso Él se ha engendrado y se ha formado en el vientre, se ha formado para tomar algo que no le pertenece a otro, sino a Él, para hacerla suya para siempre. Por eso es hombre realmente. La naturaleza de Cristo, la naturaleza de Cristo estaba en María, como que ya estoy explicando, y la toma su persona y la hace suya. Cada naturaleza ha quedado intacta, como decía antes, sin mezclarse. A esto se le suele llamar, en teología encontramos una palabra que se suele llamar comunicación de propiedades. Comunicación de propiedades, es que cada una de las naturalezas han quedado intactas. Nunca hubo comunicación de propiedades, es decir, las propiedades de una naturaleza nunca pasaron a la otra naturaleza. Nunca el hombre, nunca la naturaleza humana fue todopoderosa, ni nunca la naturaleza divina fue débil, nunca. Fue inconsciente, nunca tuvo sueño. Cristo en su persona sí era todopoderoso. Cristo en su persona sí se cansaba, sí tenía sueño. En su persona sí tenía necesidad de comer, pero en su naturaleza divina nunca tuvo hambre. En su naturaleza divina nunca se cansó. En su naturaleza divina seguía siendo totalmente divino. Gloria a Dios. No se mezclaron las propiedades, no se mezclaron. Si nosotros ponemos un poco en el fuego, ponemos un poco de plomo y un poco de cobre, y lo ponemos en un recipiente en el fuego, va a resultar que el cobre va a dejar de ser cobre, el plomo va a dejar de ser plomo y va a salir va a salir una aleación de estas dos metales que se suele llamar el bronce. El bronce es la unión del plomo con el cobre. Dejaron de ser cada uno sus propiedades y se han unido para formar otras propiedades. Eso no ha ocurrido con Cristo. Eso no ha pasado.
La naturaleza divina nunca se mezcló con la naturaleza humana de tal manera que se ha formado una naturaleza diferente y distinta, perdiendo cada una sus propiedades. Eso nunca ocurrió. Las propiedades o atributos de cada sustancia constituye la esencia, de manera que si son quitadas o se añade propiedades o atributos de una naturaleza diferente a la sustancia misma, esta es cambiada totalmente. Si se le quita la racionalidad a la mente deja de ser mente. Si se añade racionalidad a la materia deja de ser materia. Si se da extensión a aquello que carece de extensión o que es incapaz de extensión, pierde su identidad aquello de lo que estamos hablando. Si esto se confiere, cualquier cosa de esta se confiere, o sea, si nosotros conferimos lo que, o damos, añadimos lo que es la infinidad a lo finito, deja de ser finito. A algo que es finito le añadimos infinidad, o lo finito deja de ser infinito. Si nosotros le otorgamos atributos divinos al hombre, el hombre deja de ser hombre. Y si se transfieren atributos humanos a Dios, Dios deja de ser Dios. Las Escrituras enseñan que la naturaleza humana de Cristo mantuvo su integridad después de la encarnación y que la naturaleza divina permaneció siendo totalmente divina. Esta era una unión totalmente necesaria. Necesitábamos esta unión. Nosotros necesitábamos esta unión porque Dios, y que Dios se uniera al hombre, nos era necesario porque la humanidad estábamos necesitados. Necesitábamos a un mediador. Necesitábamos a alguien que estuviera de nuestra parte. Necesitábamos porque la humanidad a través del pecado habíamos ofendido la santidad de Dios. Habíamos ofendido la santidad. Entonces, la justicia reclamaba, la santidad de Dios reclamaba justicia, ¿no? Que se hiciera justicia por esa maldad, por ese pecado y por ese error que se había cometido, ¿no? Por un lado, el hombre está manchado y está hecho un enemigo totalmente de Dios, al cual hay que reconciliar. Hay que reconciliar al hombre con Dios. Se ha abierto un abismo, eso dice Isaías, se ha abierto un abismo entre ambos. Por un lado se ha quedado Dios, y por otro lado, santísimo, y por otro lado está el hombre relacionado con el pecado. Ahora mismo el hombre está caído, está manchado, sin dignidad ninguna para poderse volver a Dios. Sin embargo, Hebreo nos enseña y nos dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Cristo como hombre, puede poner la mano sobre el hombro del hombre, porque Él es el hombre perfecto. Y Él puede, la Biblia dice que Él es nuestro, Hebreo dice que Él es nuestro pontífice, nuestro puente. Él es el puente para pasar de ese abismo que ha abierto el pecado, ese abismo que se ha abierto, vuestros pecados ha abierto un abismo, una brecha grande, y Cristo se ofrece como el pontífice, como el puente que nos hace pasar a nosotros desde donde el hombre ha quedado aislado a donde está Dios. Porque el hombre no tiene capacidad para volver a Dios. Por lo tanto, Él como hombre, Él pone una mano sobre el hombre y de alguna forma Él tiene la dignidad para poder poner la otra mano sobre Dios. Porque la otra parte, Él es Dios. En una parte, Él es hombre, se necesitaba que fuera hombre para que se representara, para que representara a la humanidad, o para que tomara nuestro sitio, nuestro lugar, y pudiera tomar nuestro pecado y pudiera hacerse solidario, responsable con nosotros, pero por la otra parte se necesitaba que fuera Dios para que pudiera pasarnos al otro lado de Dios, porque nadie puede llegar a Dios sino el mismo Dios. Esta unión, la unión hipostática, fue una unión indisoluble, no se cambia, no se quita. La nueva forma que tomó el Verbo, como Dios hombre, ha quedado totalmente inseparable por toda la eternidad. Esto no quiere decir que Cristo esté limitado al cuerpo. En el cuerpo tendrá una presencia corporal, pero en la segunda persona de la Trinidad tendrá sus actividades sin ningún problema. Sin ningún problema. ¿Qué quiero decir con esto? Que Cristo no está limitado al cuerpo, que Cristo está en su cuerpo, sustenta su cuerpo, pero al mismo tiempo como Verbo de Dios
y como una persona divina que Él es también con naturaleza divina, Él es omnipresente, está en todas partes. No está limitado al cuerpo solamente, está en el cuerpo y al mismo tiempo está en todas partes. Primera de Corintios capítulo 15, verso 24 al 28, algunos han entendido, leyendo esto, han entendido como que Cristo dejará el cuerpo y volverá a ser el que era antes. Pero la Biblia no enseña esto, no dice nada de esto. El texto dice así: luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Como podemos ver, y podemos comprobar, aquí no se habla nada de cuerpo del Señor. Del cuerpo del Señor no se está hablando nada. Y menos todavía se dice que el cuerpo va a desaparecer. Pablo está enseñando sobre las administraciones de Dios. Lo que se está diciendo es que Cristo aún no ha terminado su trabajo. Es Cristo el encargado de recuperar todas las cosas para llevarlas a Dios. Y cuando todo esté en su sitio, entonces Cristo no tendrá otro plan de salvación, sino que se habrá terminado el plan de salvación. Y cuando se haya terminado, todo volverá a ser como era antes de que el hombre pecara. El Padre será, en la persona del Padre, será como era antes, y todo salía de Él. La Biblia enseña que del Padre de las luces salen y proceden todas las cosas. Entonces el mismo Hijo se sujeta al gobierno del Padre en su gestión, y eso más bien lo que está expresando es el orden trinitario. Pero no, la Biblia nunca enseña de que el cuerpo pueda desaparecer. Lucas 1:33, allí dice: y reinará en la casa de Jacob por siempre, y su reinado no tendrá fin. Cristo es el rey como el Dios hombre, porque el reinado de Cristo Él lo ha tomado cuando Él es Dios hombre. Entonces, la unión hipostática nunca puede dejar de ser. La carta a los Hebreos da testimonio de la eterna duración del sacerdocio de Cristo. Es un sacerdote para siempre. Así dice: mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Cirilo de Jerusalén decía en contra de esta doctrina, él decía: si oyereis alguna vez que el reino de Dios tiene fin, y se aborrece esta herejía, decía él, ¿no? Por lo tanto, la unión hipostática no hizo ningún cambio en la Trinidad. La unión hipostática tampoco hizo cambio en la Trinidad. No faltan los que creen que después de haberse unido Cristo con la naturaleza humana, ha habido ciertos cambios en el seno paterno. Pero nada de esto es cierto. Aunque ha ocurrido algunos cambios en la persona del Logo, de Cristo, no ha ocurrido ningún cambio en la Trinidad. La Trinidad ha quedado exactamente como ha existido siempre. El Hijo fue encarnado en su misión extratrinitaria, fuera de lo que es una misión fuera de la Trinidad, fuera. Es decir, Él puede salir de la Trinidad, hacer una misión sin que por ello tenga que abandonar el seno trinitario. Esto es posible gracias a los atributos de la omnipresencia, pero hay que tener en cuenta que la Trinidad no ha sido alterada o modificada por la encarnación. Solo la segunda persona ha tomado carne. La Trinidad no es divina y humana. No es el Padre, ni tampoco el Espíritu Santo, sino el Hijo. El Hijo eterno, el que se ha encarnado. Por esta razón el Hijo está en relación más cercana con los hombres redimidos, aún más cercana que el Padre y más cercana que el Espíritu. Es el Cristo el que ha tomado la forma de hombre, es Cristo el que ha unido a la humanidad en Él. Ninguno de ellos es el hermano mayor. No se puede decir del Padre que el Padre es el hermano mayor de la humanidad, ni del Espíritu Santo tampoco.
Solamente se puede decir que Cristo es el hermano mayor de los redimidos. Ninguno de ellos es la cabeza de la iglesia. Esto no se puede decir de ninguno, solamente de Jesucristo. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Está hablando de la relación de cercanía que hay, ¿no? Ningún creyente puede decir somos miembros del cuerpo del Padre o del cuerpo del Espíritu, pero sí podemos decir soy miembro del cuerpo de Cristo. La unión del Logo con la naturaleza humana no perturba para nada la relación trinitaria del Logo en su relación con el universo, de como creador, porque Cristo es creador del universo, y la encarnación, la unión de haber tomado naturaleza humana, esto no relaciona para nada, no estorba para nada. Cuando el Verbo ha sido inconsciente, cuando ha sido consciente en unirse a la naturaleza humana, voluntariamente ha accedido a existir y actuar en dos formas. Primero, en forma de Dios y también en forma de siervo. Él sigue siendo forma de Dios. Y en forma de Dios, Él actúa como siempre ha actuado. En forma de siervo es como todos lo conocemos. Aunque por la encarnación estaba obligado a actuar en forma de siervo. Esto no quiere decir que no fuera también en forma de Dios. Cuando el Verbo se ha encarnado, no es que tenga una doble existencia. Esto es importante tenerlo. No es que tenga una doble existencia, sino un doble modo de existir. La misma existencia puede tener dos formas de existir, uno y otra como hombre, pero no son uno. Por un lado, sigue desplegando su poder y haciendo que el universo funcione correctamente en el orden. Por otro lado, está sujeto a las limitaciones implantadas por su cuerpo. El Hijo del Hombre estaba en la tierra y también estaba en el cielo. Eso dice Juan capítulo 3, verso 13. El Hijo del Hombre que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, dice allí. En el cielo estaba en gloria, en la tierra estaba en dolor. Al mismo tiempo era limitado, era localizable y poder contemplarlo. Su conciencia, él tenía una conciencia doble. Él piensa, de él se puede pensar como uno que está muriendo, pero también él piensa como uno que lo gobierna todo. Él puede pensar de él mismo como aquel que va a ser entregado, como aquel que termina sus días en la cruz del Calvario, como aquel que va a poner su cuerpo como ofrenda, pero también piensa como el Dios tres veces santo. Cuando Cristo estuvo en Jerusalén, solo ocupaba apenas 1 metro cuadrado. Eso era en su estado de siervo, pero en su estado de Dios no había ni un solo metro cuadrado del universo que no fuese ocupado por él. Las dos naturalezas bajo el control de la única persona del Verbo. Las dos naturalezas están bajo el control de la única persona del Verbo. Como resultado de la unión hipostática, ha surgido un ser único, nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ya sabemos que en él habían dos naturalezas unidas en una sola persona. Esto quiere decir que cada naturaleza por sí sola no podía tomar ninguna decisión. No es la decisión de la naturaleza humana y no es decisión de la naturaleza divina la que hacían las cosas. Es la decisión de la persona que controlaba las dos naturalezas o conducía las dos naturalezas. Las decisiones eran tomadas por la única persona que había en Cristo, la del Verbo. Cuando Cristo tomó la decisión de convertir las piedras en pan, de no convertir las piedras en pan, no fue la naturaleza la que tomó la decisión, fue la persona de Cristo. Y así ocurrió con todas las decisiones que él tomó. Ahora bien, sigamos un poco más. ¿Cómo era posible que siendo Dios confesara que la hora y el momento de su venida no lo supiera? Y dijo, él no lo sabía. A esto se pueden responder de dos formas, la primera mejor que la última, ¿no? Una es que en Cristo hay dos conciencias. En Cristo hay dos conciencias. Uno es que Él es humano y como humano Él tiene una conciencia humana. La otra es divina porque Él es divino. Todo lo que Cristo iba aprendiendo desde que era pequeñito
lo iba guardando en su conciencia humana. Él iba aprendiendo en sabiduría, en enseñanza, iba aprendiendo las cosas, y en palabra, en todo lo que iba creciendo, iba aprendiendo. Y eso lo iba guardando en su conciencia humana, igual que nosotros vamos guardando en nuestra conciencia humana. Y todo lo que Cristo sabía como Dios, lo guardaba en su conciencia divina. Ahora, como humano, no podía saber lo que se sabe como divino. No se puede saber. O sea, que si Cristo mira en la conciencia divina, sí hubiera sabido la hora y el día, pero no miró ahí, miró en su conciencia humana. Y cuando mira en su conciencia humana, pues él no sabe ni el momento ni el día. Eso es una explicación que creo que es la más correcta. La otra forma también se suelen explicar, que la otra es que Cristo no está diciendo que no lo sabía, sino que a él no le pertenecía comunicarlo o revelarlo, que solamente eso le pertenecía al Padre. Tiene mucha lógica, lo que pasa es que la Biblia dice que no lo sabía, pero tiene lógica de que también quiera decir no que no lo sabe, sino que a él no le pertenece revelarlo, solamente le pertenece al Padre. Es otra posible explicación. Al ser Cristo Dios y hombre, tenemos un gran misterio que nunca había ocurrido. De él se puede decir todo lo que decimos de Dios y todo lo que decimos del hombre. Si nosotros miramos las facultades intelectuales de un hombre, podemos decir de él que es elocuente, que es sabio, que es listo, que tiene excelencia, que es brillante, etc. Todo eso lo podemos decir. Pero si nosotros miramos a su cuerpo, las facultades humanas de su cuerpo, podemos decir del mismo hombre, no de otro, del hombre, que es pequeño, que es débil, que es frágil, que está enfermo, que está deforme. Todo esto lo podemos decir. Y estamos diciendo contrariedades, contrapuestos de una parte y otra, pero no estamos hablando estamos hablando de la misma persona, de dos partes diferentes. Entonces también podemos predicar de esa misma persona verdades del cuerpo que son contradictorias a la mente. Contradictorias a la mente. Así ocurre con Cristo. Cuando hablamos de él, podemos mirarlo a través de dos ventanas. A Cristo lo podemos ver a través de dos ventanas. La ventana humana, que Cristo a través de su ventana humana podía ver lo que es o tenía relación con lo humano, con lo que son los seres humanos y con lo que es las necesidades de los seres humanos y de naturaleza humana. Pero si lo miramos por la ventana divina, podemos ver toda la excelencia, toda la gloria y lo vemos tal y cual Dios. Por lo tanto, hay momentos en la vida de Cristo que podemos decir y preguntarnos, si es Dios, ¿cómo puede ser que pase esto? Si Él es Dios, ¿cómo puede ser un Dios cansado? Pues no se entiende. No se entiende un Dios cansado. Un Dios que necesite que la mujer samaritana le saque agua del pozo para darle de beber y que a una mujer samaritana de Samaria le tenga que pedir agua. No se entiende como un Dios soberano, todopoderoso, que ha creado el cielo, el agua, que lo ha creado todo. Pues estas son las explicaciones, porque Él es verdad que como Dios lo tiene todo, pero en Él están las dos naturalezas y en Él está la posibilidad. Él puede ser Dios completamente y no necesitar de nada ni de nadie, saber todo lo que hay en el corazón del hombre y por otra parte ser ignorante de ciertas cosas que como hombre pues no las sabe o no las ha aprendido. Por lo tanto, resumimos lo que venimos diciendo, que Cristo, por una parte, es totalmente consustancial con el Padre y tiene igualdad con Él, en gloria, en poder, excelencia, igualdad con todos sus atributos. Y por otra parte, es consustancial con el ser humano, con el hombre. Es totalmente igual en todas las cosas, excepto en el pecado. Pero Él no son dos personas, sino solamente una persona divina. No es una persona divina y otra humana, solamente una persona divina, la del Verbo, la que bajó del cielo. No se le escucha, hermano Juan, ahora. Naturaleza, sí hay dos. La persona es la que se engendra,
La persona es la que se engendra, no la divinidad. En esto no quiero que se confunda con lo que quiero decir, ¿vale? Es la persona la que se engendra, no la divinidad. La persona tiene divinidad, pero esa no adquiere nada nuevo. La divinidad no adquiere nada nuevo en el vientre. En el vientre la divinidad permanece pasiva. Cristo, el verbo, la persona del verbo, ha sido engendrado en el vientre para la persona tomar naturaleza. La divinidad viene con la persona, viene con ella, pero la divinidad no toma nada, ¿de acuerdo? Por eso digo que no se engendra, la que se engendra es la persona. La persona es el núcleo de unión. La naturaleza o la naturaleza no se han unido entre sí, las dos naturalezas entre sí no se han unido, sino que ambas están unidas en la persona. Por lo tanto, los atributos de una naturaleza no se comunican a otra naturaleza. Así Cristo puede ser totalmente Dios y puede ser y tener conciencia divina y puede ser totalmente hombre y tener su conciencia humana. Hasta aquí es lo que tenía. Espero que se haya entendido y si algo no se ha entendido, pues podríamos explicarlo. Que Dios os bendiga mucho. Que el Señor te bendiga grandemente a nuestro hermano Juan, porque como siempre magistral, con esos detalles tan tremendos de esa unión hipostática, diciendo que aunque de esa persona manaban esas dos naturalezas, tanto la divina, la humana, con ese ejemplo del cobre, el plomo, que no son una mezcla y se han hecho bronce, haciéndose otra clase de materia, no, otra clase de metal, no, sigue siendo cobre y sigue siendo plomo en su particularidad, una bendición. Bueno, yo voy a dejar, si algún hermano tiene alguna pregunta para el hermano, pues directamente puede abrir el micro o levantar la mano, como él vea. Como somos poquitos, podéis abrir el micro y directamente pues preguntar al hermano. Y lo aprovechamos unos minutos antes de finalizar. Vamos a finalizar la grabación y así empezamos. Que el Señor te bendiga grandemente, hermano Juan. Amén. Te bendiga.